Ok, mejor vamos a comenzar. Miren, los conceptos obviamente actuales de inmunidad eh, son de los años 1700. Sin embargo, en el año 430 antes de Cristo, Tucídides hace la primera descripción, claro, empírica de lo que es inmunidad. Dice, y observó él que solo quienes se habían recuperado de la peste podían cuidar a los enfermos porque no contraían la enfermedad por segunda vez. Entonces, este es el primer concepto de inmunidad que tenemos en la historia de la inmunología. Claro, probablemente Tucídides no tenía idea de lo que estaba hablando ni lo que iba a suceder después, pero fue ahí el primer dato que tenemos de inmunidad. Posteriormente, los chinos que siempre copian todo y lo hacen más barato, ya en el siglo XV se dieron cuenta que las costras secas derivadas de pusta de viruela eran inhaladas o insertadas en pequeños cortes de la piel, variolación, y ellos no se enfermaban por segunda vez. Entonces, hasta ahí tenemos los conceptos prehistóricos, por decir, de la inmunología. Pero como una de sus compañeras dijo, esto tenía que ver con la viruela. Y en 1798, Edgar Jenner eh, se preguntó por qué las ordeñadoras que habían contraído la viruela de ganado vacuno eran inmunes. Entonces, él dijo, estas señoras han desarrollado algún tipo de defensa. Y para probarlo, obviamente algo que ya no se tendría que hacer en esta época, agarró a un niño y lo inoculó de una pústula de viruela de vacuna. Y más tarde, después de unas semanas, lo infectó intencionalmente con viruela. ¿Qué resultó? Que no se enfermó. Entonces, ahí es la primera vacunación empírica que se hace. Pero no es hasta la época de Louis Pasteur, y otro compañero habló de vacunas, ¿no es cierto? En la época de Louis Pasteur, donde ya ingresa el concepto de inmunidad propiamente dicho. ¿Y qué cosa hizo Louis Pasteur? Eh, Indujo inmunidad contra el cólera inyectando pollos con cepas de virus atenuados, ¿correcto? El mismo Louis Pasteur, en el año 1881, vacunó por primera vez a un grupo de ovejas con la bacteria del Lactras o carbunco, ¿no? Bacilo anthracis, que fue atenuada mediante un tratamiento de calor. Luego las expuso a un cultivo virulento del bacilo del anthrax. En 1885, Pasteur inocula al niño Joseph Meister, que fue mordido por un perro rabioso con una serie de preparaciones del virus de la rabia. ¿Qué cosa hizo Louis Pasteur? También sometió a calor y atenuó el virus de la rabia e inyectó. Acuérdense en que en los años 1800 era la época de las pandemias, donde venían y arrasaban con poblaciones enteras, ¿correcto? Entonces, ahí se comienza a hablar de inmunología, de vacunas. Ahora, volvemos a preguntar para que no se me duerma. Yo sé que están con sueño algunos, se han amanecido estudiando, porque los estudiantes de medicina no tonean los fines de semana. Los últimos serán los primeros. Guadalupe Araceli Susana Moreno, ¿estás ahí? Guadalupe Araceli Susana Moreno, ¿está por ahí? Sí, doctor, buenos días. Muy bien, ¿cómo estás? Yo quiero hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué es la inmunología? Concepto sencillo nomás. Una línea, Mm, no tienes que meter mucha letra. bueno, va a ser
El sistema de defensa de nuestro cuerpo. ¿Es un sistema de defensa de nuestro cuerpo? Muy bien, sí, es una forma de definirlo. Perfecto. A ver, para que no se quede dormido, María Aguilar Rondoño, María Romina Aguilar Rondoño, ¿estás aquí o estás en el más allá? Comunícate, por favor. Está en el más allá, creo, no, no contesta. Hay que hacer la ouija. Oye, en el salón son más chicas que chicos, ¿no? A ver, Justin Camarena Vilcapoma, también conocido como Uriel. ¿Estás Sí, ahí? Héctor, sí, ¿Qué Héctor, tal, bueno. Justin? ¿Cómo estás? La misma pregunta que hicimos a tu compañero. Define inmunología en una línea, sin mucho letra. Bueno, es aquella que se encarga de defendernos contra cuerpos extraños. Ya, lo elaboró un poquito mejor. ¿Podríamos decir que es una ciencia o no? Sí, sí, Héctor. ¿No es cierto? Y que está encargado del estudio de las ¿qué? De las respuestas inmunitarias, ¿no es cierto? Lo definiríamos mejor así, ¿no? ¿Qué es la inmunología? Es la ciencia encargada del estudio de las respuestas inmunes. ¿Correcto? Vamos a seguir preguntando. A ver. Luis Fernando Cacha Ramírez, ¿estás ahí o en el más allá? Comunícate, por favor. Otro que vamos a jugar la Ouija. Para la siguiente voy a hacer clase presencial con lista en mano. A ver. Ya, está en el más allá, Luis Fernando. Matthew Francisco Carranza Moyán, ¿estás aquí o en el más allá? Matthew, ¿estás ahí? Otro fallecido. Del mismo grupo, no se van a salvar, ¿eh? Luz Centeno Herbas, delegada, a todos los que llamo y no contestan, le pone falta, por favor. Están penando. Luis Centeno Herbas, Maite. Ah, ese grupo se ha ido de vacaciones. Xiomara Cedrón Inca. Buenos días, doctor. Xiomara, por favor, la única sobreviviente hasta ahora de ese grupo. Cuéntame. Hemos dicho que la inmunología es una ciencia encargada del estudio de las respuestas inmunitarias. ¿Y qué es una respuesta inmunitaria? Ah, Eh, es cuando nuestro cuerpo reacciona a los patógenos, o sea, a las bacterias invasoras. ya, muy bien. Tú dices que una respuesta inmunitaria es la respuesta de nuestro cuerpo ante una sustancia extraña. Sí, me parece muy bien tu definición. Es una respuesta conjunta y coordinada que desencadena el sistema inmunitario a la introducción de cualquier antígeno o sustancia extraña. Me parece muy bien, me parece muy bien. Me has contestado tan bien que te voy a pedir que me ayudes. Dime un número del uno, no, mejor no, del 3 al 10. 5, Porque tú, 5. Ah, ya. Otro número, porque ese ya habló ya. Y me estuvo para la 7, lengua. Ya. 7. José Augusto Farfán Córdoba. Cualquier reclamo con tu compañera Xiomara, por favor. ¿Y estás ahí? Primero que nada. José Farfán, ¿estás ahí? A ver, invoquemos a la Ouija.
José Farfán, si estás ahí, comunícate de alguna manera. Mueve la mesa, mueve el mantel, mueve algo. Ah, falleció. A ver, su vecina, Magda Flores Guamán, Magda Fabiola, ¿también falleció? Chamayo, no venía nadie. Ese es el problema, pe, cuando es así. Kevin Flores, dime que tú sí estás, Sí, Kevin. doctor. Buenos días, Ah, doctor. cuéntame, Kevin, ¿y qué es un sistema inmunitario? Es el sistema por el cual nuestras células inmunológicas eh, se activan, doctor. ¿Ya? Entonces tú dices que es un conjunto de células, sustancias químicas y procesos que funcionan para dar inmunidad a nuestro cuerpo, ¿no es Sí, cierto? doctor. Sí, Muy bien, nos defiende. nos defiende. Muy bien. ¿Me puedes dar un número, por favor? El 17, doctor. El 17. Ah. Elvis Josué Choquehuanca Calderón. ¿Estás presente o estás al más allá? O hay varios cadáveres hoy día, ¿no? Elvis Josué, ¿estás ahí? Sí, doctor, presente. Ahí está Elvis. Muy bien. Pensé que no estabas, que ya te habías ido al más allá. Una pregunta. ¿Y qué es inmunidad? Sí, doctor. ¿Qué cosa es inmunidad, sabes? ¿Puede repetir? ¿Qué es inmunidad? Lo que está de rojito ahí. Inmunidad es la capacidad del organismo de defenderse frente a patógenos. Perfecto. Muy bien. Esa es inmunidad, ¿no es cierto? Es un estado de protección frente a una enfermedad infecciosa, la que sea. Y si queremos ver etimológicamente qué cosa es, inmunis significa, viene del latín excepto, ¿no? Fuera de, ¿correcto? Fuera de infección, ¿correcto? Muy bien. ¿Ven que es divertido así hacer la clase? Entonces, la inmunidad, inmunes, es un estado de protección, es estar protegido. Es una capacidad defensiva frente a agentes patógenos que se manifiestan de manera muy eficaz en organismos superiores. Está constituido por un complejo sistema de biomoléculas y células capaces de neutralizar y o destruir agentes patógenos. Basa su principio de acción en distinguir aquello que no es reconocido como propio, porque si no nos atacaríamos, ¿no es cierto? Y hablaríamos de enfermedades autoinmunes. Y que tiene una capacidad de aprendizaje y de memoria, mejor que mis alumnos a veces. Correcto. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño repaso de esto que ustedes ya saben, que es la anatomía del sistema inmune, ¿no es cierto? Básicamente, nuestra anatomía del sistema inmune está organizado en tres categorías: en células, órganos linfoides. Me olvidé de activar el opción de puntero láser. Acá está. Tenemos las células, los órganos linfoides y el sistema de transporte. Cuando hablamos de célula, nos referimos a todas las células sanguíneas maduras que surgen a partir de un solo tipo de célula, conocida como célula madre hematopoyética, el stem cell, ¿correcto? De ahí, ¿qué va a suceder? Se van a dividir en dos grandes grupos: la célula mieloide
y las células o la estirpe linfoide. De la estirpe mieloide, también conocido en el mundo del AMPA como polimorfo o granulocitos, vamos a tener a los basófilos, al neutrófilo, al eosinófilo y a los mastocitos. Y por otro lado, dentro de las células linfoides, vamos a tener monocito, células natural killer, linfocito B y linfocito T. El linfocito T se puede dividir en linfocito T CD4 cooperador, que es el que ayuda a la respuesta, avisa de la respuesta inmune, el linfocito CD8, que son los asesinos, el linfocitos natural killer, que son los recontra asesinos, y el que regula la actividad, que es el linfocito gamma delta, ¿correcto? Y ahí estaríamos hablando de los agranulocitos mononucleares. Pero dentro de los órganos linfoides, vamos a dividirlos en dos grupos. Los primarios, como la médula ósea y el timo, que son donde se inicia todo este proceso, y los secundarios, donde tenemos al vacio, los ganglios linfáticos y a los archiconocidos como MALT. Los MALT son sustancias que van a ir cambiando de nombre dependiendo el órgano donde se encuentra. En el intestino se les conoce como GALT, en los bronquios como BALT, en las piernas como SALT y en el tracto urinario como GULT. ¿Correcto? Dentro del sistema de transporte va a haber un sistema circulatorio y un sistema linfático. Eso vamos a ir explicando poco a poco. Dentro de las células madres del sistema inmune, tiene una capacidad para regenerarse, capacidad para diferenciarse hacia todos los tipos de células diversas. Es decir, que va a haber unas células totipotenciales y pluripotenciales. Estos dos pasos generalmente se dan en nuestra vida embrionaria. A partir de ahí, en la vida ya adulta, se va activando los multipotenciales, células de un mismo tejido, o los unipotenciales posteriormente. La médula ósea es la médula, esto donde están las células madres hematopoyéticas. Se diferencia a las células sanguíneas maduras por su hematopoiesis. De ahí va a salir un linaje mieloide, como le habíamos dicho, y un linaje linfoide. Un poco de lo que ya habíamos hablado en la anterior lámina. Y esto va a tener relación ¿con qué? Contra la inmunidad innata, básicamente el linaje mieloide. Y la inmunidad adaptativa, el linaje linfoide. Excepto los CD y las células natural killer. Este es un repaso de cómo se van diferenciando tanto los granulocitos o polimorfos y las células que no tienen granulocitos. ¿Correcto? Aquí hay un concepto importante. Hay genes que regulan la hematopoiesis. El GATA2, desarrollo de todas las líneas hematopoyéticas. El BMI1, capacidad de autorrenovación. El Ícaros, desarrollo linfoide. Y el Notch, elección entre líneas de linfocitos T y B. Cualquier alteración genética en estas terminales va a haber una alteración de nuestro sistema inmune. Ahora, dicho eso, ¿se ha entendido hasta ahí, verdad? Estamos más o menos todo fácil, ¿no es cierto? Eso ya lo sabían ustedes, lo que no lo querían decir. Doctor, disculpe, buenos días. No estamos viendo la PPT. ¿No están con la PPT? ¿Pero no les pregunté? No estamos viendo. A ver, ¿dónde se quedaron, muchachos? Mil disculpas. A ver. A ver.
¿Y por qué no hablaron? ¿Por qué son tan tímidos? ¿Ahí pueden ver eso? Ahí, no sé qué está pasando hoy. Yo hablando acá y ustedes no me dicen nada. A ver, un ratito, ¿ya? Bien larga, bien larga. Con cochinero es el asunto. Ya, vamos a hacer una cosita, ¿ya? Voy a salir y voy a volver a ingresar, ¿ya? Mira, tenía dibujitos, lo había hecho tan bonito y no veía nada y no me avisaban. Ya. Bueno, esto es lo que les estaba explicando con dibujitos y lo que les estaba preguntando. Con razón que no veía la presentación, entonces no estaban con su IA para responder. Ah. Ok, nos habíamos quedado acá, ¿no es cierto? En la clasificación de la inmunidad, ¿verdad? Correcto. Entonces, para la clasificación de la inmunidad, vamos a hablar de lo que es inmunidad innata y adaptativa, humoral y celular. ¿Quieren que pregunte de nuevo para saber cómo estamos? ¿O seguimos Sí, nomás? Si quieren que pregunte. Allá. Vamos a preguntar. Esos son a los que ya les he preguntado, ¿no? Ya. A ver, Pieruceda Ramírez, ¿estás ahí o ya te fuiste al más allá? Hola, Piero, hola Piero, ¿cómo estás? no sé si me escucha, doctor. Se te escucha así como si estuvieras en el más allá, pero se te escucha. De acuerdo, doctor. A ver, Coméntenme, coméntenme. en una línea, ¿cómo diferenciarías la inmunidad innata de la adaptativa? Claro, la innata es con la que, tengo entendido, con la que ya nacemos, que ya Ya, bien, bien. adquirimos. Y la adaptativa es la que, bueno, su mismo nombre lo dice, valga la redundancia también, la que se adquiere mediante el paso del tiempo. Que se adapta con Ajá, la, como que nos adaptamos, ¿no? Y en base a ello se ya. forma la inmunidad adaptativa. O sea, tú has hecho una respuesta más etimológicamente que inmunológicamente. Pero bueno, algo de razón tiene porque tiene un poco que ver con ello, ¿no? Ok, vamos a avanzar, que la hora avanza. Entonces, tenemos aquí la inmunidad innata y adaptativa. Para que suceda este fenómeno, siempre va a tener que haber un agente patógeno. Este agente patógeno puede ser una bacteria, un virus, un hongo, un parásito, como lo ven ahora aquí, ¿no? ¿Y qué va a producir este agente patógeno? Va a entrar a los organismos a causar enfermedad y se llaman agentes patógenos. Y el proceso mediante el cual inducen la enfermedad en el huésped se llama patogenia, ¿correcto? Un punto que tenemos que tener claro es que tiene que haber un microambiente donde va a alojarse esta agente patógeno. En el gráfico, ustedes están viendo 4 microambientes, donde la inmunidad es favorecida. En el globo ocular hay una gran cantidad de inmunidad. A nivel de los testículos tenemos una gran cantidad de inmunidad, porque el cuerpo protege la preservación de la especie. Del mismo modo, la mujer gestante
es un estado de inmunidad, de alerta permanente. Y obviamente el mejor de todos los sistemas, que es el cerebro, ¿no es cierto? También hay un sistema de defensa. Entonces, cuando el agente patógeno llega a un microambiente y comienza a producir enfermedad, inmediatamente se activa una inmunidad innata. Es una barrera que le dice, alto, detente, fuera, te mato y no puedes pasar. Pero para poder seguir hablando de inmunidad hay algunos conceptos básicos, como por ejemplo especificidad. ¿Qué es la especificidad? Es la capacidad de los anticuerpos y receptores para el antígeno de los linfocitos T de reconocer específicamente un solo determinante antigénico. Acá tenemos, por ejemplo, muchos agentes tóxicos. Acá pueden haber bacterias, virus, parásitos, ¿no? Pero es como que cada uno representa a la, por decir, a la Confederación Peruana de Fútbol, el otro es la Confederación Peruana de Vóley, ¿correcto? Entonces, cada agente patógeno dentro de su subespecie, incluso dentro de las bacterias, cada diferenciación de bacterias positivas, negativas, etcétera, va a tener una sustancia para ser reconocido, que se llama epítopo, ¿no es cierto? Esa es la especificidad de la que estamos hablando. También va a haber una memoria, que es la capacidad de responder de forma más vigorosa ante exposiciones repetidas por un mismo agente patógeno, ¿correcto? Y diversidad, porque va a haber una variedad de receptores expresados por un tipo de células del sistema inmunológico. ¿Qué cosa quiere decir? Ustedes lo están viendo. Uy, se me apagó mi puntero. ¿No? Opción del puntero. Lázaro. Aquí está. Por ejemplo, si estamos hablando de una bacteria, va a activar algunas terminaciones, como son la TLR6 y TLR2. Si estamos hablando de la bacteria, dependiendo la forma más activa que tiene, sea flagelar, fuera su cuerpo, los lisosomas, activará algunos otros receptivos específicos para bacterias, como son el TLR1, el 2, el 4, el 5. Si hablamos de virus, activará otras respuestas, como el TR3 y 7, ¿correcto? Y es así donde esta diversidad de receptores va a generar una respuesta inmunológica propia en cada uno de ellos. Siguiendo con la inmunidad innata, entonces podemos decir, como uno de sus compañeros nos decía, que constituye la primera línea de defensa contra los microorganismos ajenos al cuerpo. Y tiene una característica muy importante, ¿correcto? Su especificidad frente a estructuras compartidas por clase de microbios o PANS, ¿no? Tiene una especificidad de reconocimiento baja, tiene una diversidad limitada y no tiene memoria, la memoria innata. Y esto es quizás lo que nos va a diferenciar de la otro tipo de memoria, de inmunidad. ¿Es reactiva ante las células propias de nuestro cuerpo? No, generalmente no. Sí. También se le conoce como inmunidad natural, nativa, inespecífica, congénita, como decían sus compañeros. ¿Y cuáles son sus principales componentes de esta inmunidad? Los principales componentes de esta inmunidad está dado por tres grandes grupos: las barreras físicas, las barreras químicas y las células y complementos. Dentro de las barreras físicas, la primera y una de las más importantes, la piel, que nos recubre todo el cuerpo. Seguido de ello, las mucosas, ¿no?
Además, hay algunos mecanismos de expulsión, como son las tos, el estornudo, ¿no? Epitelios, barridos de cilios, como se da en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo, y la misma microbiota propia del organismo. Hay barreras químicas, como péptidos antimicrobianos, ácidos grasos, fluidos corporales. ¿Cuáles son ellos? El sudor es un mecanismo de defensa. Las lágrimas cuidan al ojo de manera permanente. El orine, ¿no es cierto? La grasa, el sebo. Ahora no me digan, yo no me baño para estar bien protegido, ¿no? El ácido gástrico del estómago. El pH bajo, tanto como el ácido, y enzimas digestivas. Con respecto a las células y complemento, tenemos células fagocíticas y básicamente el sistema de complemento que al final vamos a mencionar. Entonces, acá vamos a ver con más detalle cómo la piel, a través de los péptidos antimicrobianos, ácidos grasos en el sebo, sudor y lágrimas, es un mecanismo de defensa. En la vía respiratoria y pulmones, el barrido del moco por los cilios hacia afuera permite la expulsión del moco por la tos, activando macrófagos en los alvéolos pulmonares. Es decir, la tos es un mecanismo de defensa, por lo tanto, no hay que inhibirlo, no hay que usar antitusígenos como normalmente lo hacemos. En el estómago tenemos un pH ácido. ¿Y por qué es ácido? Porque nos protege. Hay enzimas digestivas que degradan diversas sustancias microbianas, péptidos antimicrobianos. Y además de ello, tenemos una microbiota, ¿no? O microbioma, que se refiere al número total de microorganismos y su material genético. La microbiota es la población microbiana presente en diferentes ecosistemas. Por eso sucede que muchas veces cuando nosotros nos vamos de un país a otro, cambia la microbiota en los alimentos, en nuestro intestino, y se produce la famosa diarrea del viajero, ¿correcto? Entonces, si se va a usar algún antibiótico, hay que usarlo con prudencia. Generalmente se usa dosis únicas de quinolona, como el ciprofloxacino, para darle tiempo que la microbiota se restablezca, se equilibre, y de ahí solo va a comenzar a funcionar. El intestino delgado y grueso también tiene enzimas digestivas, péptidos antimicrobianos, flujo de líquido que favorece a la microbiota intestinal normal y nos protege de los microorganismos invasores. Ahora vamos a hablar de la inmunidad adaptativa. Y es la que surge también como respuesta a la infección y se adapta a ella. Tiene otras características, porque tiene una especificidad de reconocimiento que es altamente específica. Tiene una diversidad amplia, produciendo múltiples receptores a través de recombinación genética. Por lo tanto, esta sí tiene memoria, ¿no? Y muchas veces es responsable de una respuesta exagerada y atacar nuestro propio organismo. Siempre en ella va a haber una primoinfección. En esta primoinfección, la inmunidad adaptativa, como no conoce a ese agente, demorará mucho en activarse y la recuperación va a ser mucho más lenta. Sin embargo, cuando ya hay una segunda reinfección activando su memoria inmunológica, la respuesta será mucho más eficiente y rápida. Por lo tanto, la infección será menos complicada. En ella tiene varios componentes, como ustedes están viendo ahí, como la inmunoglobulina M, la IgG,
la IgA, la IgE, la IgD. Y también activará linfocitos B y T para producir anticuerpos. ¿Correcto? En este gráfico hemos juntado los dos tipos de inmunidad. En la parte más baja, de color verdecito, no sé si lo pueden ver, la parte bajita, a ver, con el capítulo entero, esto de acá, ¿no? Vemos aquí, es la respuesta innata. Tiene una ventaja con respecto a la inmunidad adaptativa, que inicia rápidamente, en días. Sin embargo, por ser menos específico, puede ser doblegada. Entonces, si viene un antígeno que lo llamaremos X, básicamente al activarse la inmunidad adaptativa, primero que nada activará los linfocitos B vírgenes y estos reconocerán, memorizarán a este agente agresor, produciendo una respuesta anti-X primaria. Pero para que se dé esta respuesta, primero tiene que ser presentadas las células plasmáticas y el linfocito B de memoria, para que pueda quedar una secuencia de memoria y pueda haber una siguiente respuesta rápida. Esta respuesta va a demorar generalmente 7, 10 días o incluso semanas, ¿correcto? Entonces, es más eficaz, pero es más lenta. ¿Qué pasa si después de un tiempo viene y nos ataca un antígeno X de nuevo? Miren, si nos ataca un antígeno X, ya viendo memoria, la diferencia entre la respuesta innata y la respuesta va a ser casi simultánea. Se van a activar las células de memoria y automáticamente habrá una respuesta rápida, ¿correcto? Si este antígeno viene acompañado de otro que no se conoce, volverá a tomar un tiempo para poder generar una memoria inmunológica. Entonces, podemos comparar la inmunidad innata y la adaptativa. Sí, la innata básicamente está dada en las barreras epiteliales y activa fagocitos, células dendríticas, el sistema del complemento y los linfocitos natural killer. Se produce en horas, en las primeras horas, generalmente de 0 horas a las primeras 12, 24 horas, es básicamente y casi exclusivamente de inmunidad innata. En cambio, la inmunidad adaptativa, que activa los linfocitos B, ¿correcto? Tendrá que haber un proceso de aprendizaje, de respuesta y de memoria. Entonces, demorará días o semanas para producir finalmente anticuerpos, cuando estamos hablando de linfocitos B. ¿Hay un problema mayor? Los linfocitos T no reconocen directamente a las sustancias, a los antígenos que nos hagan, a las bacterias, virus que nos atacan, y requieren de algo adicional. Requieren de un sistema presentador. Por ejemplo, ahí en el gráfico vemos un complejo mayor de histocompatibilidad que está presentando el antígeno. Inmediatamente los linfocitos T se activan y generan una respuesta aniquilando al agente externo. Esta respuesta es la más potente, es la más eficaz y requiere una segunda señal para poder detener este ataque, porque si no, seguiría atacando de manera permanente, incluso cuando ya no es necesario. Necesita una señal de alto al fuego. ¿Correcto? A ver, ¿preguntas hasta ahí?
Déjenme tomar un poquito de agüita. Ya. Ahora vamos a pasar a hablar de lo que es la inmunidad celular y lo que... Siempre en la medicina han habido corrientes y estas corrientes se dan por épocas. Por ejemplo, Eli Metchnikoff, creo que así se pronuncia, en 1883 dijo o descubre que los fagocitos y la fagocitosis decía que las células más estaba básicamente dada por las células, más que los componentes del suero. Y eran las principales efectoras de inmunidad. Es decir, él defendía la inmunidad celular. Pero en 1890 aparece Emil von Berit y Shibaburo. Dice, no, eso no es así. El suero de los animales previamente inmunizados, como la de difteria, podría transferir el estado inmune a animales no inmunizados. Por lo tanto, es más importante el plasma o la inmunidad humoral. ¿Correcto? Se crearon estas dos corrientes. Al final, ambos tenían razón. Cuando hablamos de inmunidad humoral, está proporcionada por una fracción del suero sanguíneo, llamada inmunoglobulina, cuyas moléculas activas se denominan anticuerpos. Estos son producidas por las células plasmáticas y protegen principalmente contra organismos extracelulares, ¿no? ¿Y por qué se denomina humoral? Dado que los anticuerpos se encuentran en los líquidos corporales, como se iba como antiguamente en la época antigua como humores corporales, se llamó inmunidad humoral. ¿Qué sustancias están inmersas en esto? Básicamente las inmunoglobulinas, la A, la M, la G, la E, la D, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué son los anticuerpos? Son moléculas que reconocen a los antígenos microbianos, neutralizan la infección de los microorganismos y los marcan para su eliminación por diversos mecanismos efectores. Esto tiene un nombre y se llama ozonización. En otras palabras, los anticuerpos son los policías del cuerpo, ¿no? Los antígenos son cualquier sustancia ajena al organismo que puede no estimular una respuesta inmunitaria. Muy importante el concepto de ozonización, por si acaso. Acá tenemos las diferentes inmunoglobulinas. ¿Qué son las inmunoglobulinas? Son glucoproteínas contenidas en una fracción del suero sanguíneo, producidas por las células plasmáticas B, con la función de proporcionar inmunidad de tipo humoral al organismo. La inmunoglobulina M, la IgM, nos da una respuesta inmune primaria a agentes infecciosos o antígenos. La IgG da respuesta inmune secundaria a los patógenos, IgG2, defensa contra las bacterias encapsuladas. Es la única que atraviesa la barrera placentaria, nacido de enfermedades infecciosas. La IgA, principal anticuerpo en las secreciones, se encuentra en la saliva, las lágrimas, el calostro, las secreciones intestinales, genitales y respiratorias. Protege principalmente superficies epiteliales del sistema respiratorio, digestivo y genitourinario. La IgE protege contra los parásitos. Se une a los receptores de alta afinidad en los mastocitos y basófilos causando reacciones alérgicas. La IgD tiene una función desconocida contra los patógenos. Papel esencial, sí, en la diferenciación de linfocitos, activada por antígenos. Esta lámina, si nosotros la aprendemos, cuando haya una segunda pandemia, nos explica por qué no servían las pruebas rápidas versus las pruebas
inmunológicas que se estaban proponiendo. No hay que hacer una maestría en inmunología ni en epidemiología para saber por sentido común, por Dios santo. Yo no puedo pensar que un alumno de medicina de cualquier universidad de este país, de ciencias de la salud, puede haber creído al maldito ese de Vizcarra que nos decía que era suficiente esas pruebas rápidas que no servían para nada, porque detectaban el IgG, no el IgM. Así que si hay alguien que piensa votar por ese partido de ese individuo, que no lo sepa porque lo voy a matar. ¿Cómo es posible? Ese es un conocimiento básico, muchachos, conocimiento básico. Viene una infección, lo primero que se activa es la IgM. Tenemos que buscar pruebas derivadas a ellas. Y la IgG es una respuesta secundaria. Ahora más, ya no nos sirve para hacer cercos epidemiológicos. ¿Correcto? Por ejemplo, la inmunoglobulina E, que está relacionado a parásitos, a problemas alérgicos, es la que se dosa cuando tienes alguna duda, quieres confirmar un estado de atopía de un paciente. ¿Correcto? Básicamente eso. Ahora vamos a hablar sobre inmunidad celular. La inmunidad celular está mediada por células que se dirigen principalmente a los microbios intracelulares. Está básicamente compuesta por los linfocitos T, células T, los linfocitos B o células B, las células presentadoras de antígeno, por citocinas y por células efectoras. Entonces, ¿cuál es la población linfocitaria? Los linfocitos B, que son las únicas células capaces de producir anticuerpos. Reconocen antígenos solubles extracelulares y de la superficie celular y se diferencian en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Los linfocitos D reconocen péptidos derivados de proteínas extrañas, pero que está unida a una proteína llamada molécula complejo mayor de histocompatibilidad, que se expresa en la superficie de otras células. Consta de poblaciones con funciones diferentes. Acá, por ejemplo, tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad y acá tenemos recién el linfocito T. Este linfocito T puede ser de diferentes, se va a subdividir en los T cooperadores que van a activarse en respuesta a un estímulo antigénico. Secretan citocinas que estimulan la proliferación y diferenciación de los propios linfocitos T y activa otras células, incluidos los linfocitos B, los macrófagos y otros leucocitos. Es nuestro sistema de alarma. Los linfocitos T citotóxicos, principalmente el CD8, matan las células que producen antígenos extraños, como las células infectadas por virus y otros microbios intracelulares. ¿Correcto? Entonces, los linfocitos citotóxicos matan. Esta respuesta que estamos viendo aquí podría ser permanente, continua, y tiene que venir un linfocito T regulador, inhibe esta respuesta y vuelve al sistema inmune a su estado basal. Entonces, tenemos una inmunidad celular donde vamos a necesitar células presentadoras de antígeno, que incluyen linfocitos B, macrófagos y células dendríticas, que son las más especializadas. Se encargan de atrapar los antígenos microbianos, transportarlas hacia los órganos linfáticos y presentarlos a los linfocitos T para desencadenar las respuestas inmunitarias. Por otro lado, necesitamos células efectoras, natural killer y las T. Se llama así porque divide en los efectos finales obtenidos con la respuesta inmunitaria. Consiste en deshacerse del microbio, los linfocitos T activados, los fagocitos mononucleares y otros leucocitos actúan con células efectoras con sus distintas modalidades. Entonces, las fases de la respuesta inmunitaria adaptativa
van a ser básicamente 4. Reconocimiento del antígeno, activación del linfocito y eliminación del antígeno. Y finalmente, la contención y la apoptosis celular. La célula presentadora de antígenos presenta al linfocito T virgen, que generará una expansión clonal, que es una respuesta multiplicada. Lo diferenciará y activará una respuesta de anticuerpos y linfocitos T efectores. ¿Correcto? Funciones de cada célula linfocitaria. Linfocitos B, reconocimientos del antígeno. Tenemos básicamente al microbio que es reconocido. Activa las células efectoras, ¿no es cierto? Viene el anticuerpo, neutralización del microbio, fagocitosis, activación del complemento. El linfocito T regulador, que suprime a otros linfocitos. El linfocito T, que básicamente actúa como reconocimiento del antígeno y programa la muerte de la célula infectada, las ataca, y el linfocito TH, que activa básicamente a los macrófagos, mecanismos de inflamación y activación de proliferación y diferenciación de los linfocitos T y B. Entonces, después de esto, podemos hacer una comparación entre lo que es inmunidad humoral y celular. Lo humoral básicamente está dado por los linfocitos B y ataca a los microbios extracelulares. Y la celular está dada por los linfocitos T cooperadores y linfocitos T citotóxicos y ataca a los microbios fagocitados en el macrófago y a los microbios intracelulares como los virus que se replican dentro de una célula infectada. Sus mecanismos efectores también tienen diferencias, porque la inmunidad humoral se activa a través de sueros o anticuerpos, y en la celular a través de la memoria de las células de linfocitos T y linfocitos T. Las funciones, la inmunidad humoral bloquea las infecciones y elimina los microbios extracelulares. La celular activa macrófagos para que maten a los microbios fagocitados. Los linfocitos también matan a células infectadas y eliminan los reservorios de la infección, que es muy importante. Ya estamos llegando a la parte final y vamos a hablar de inmunidad activa y pasiva. ¿Correcto? Un tantito que ya me dio un poquito de sed. Cuando hablamos de inmunidad activa, es la que consiste en la producción de anticuerpos contra un antígeno patógeno específico, pero después de la exposición a este. Y ahí en el gráfico ustedes lo pueden ver. Viene un antígeno patógeno, ¿no? Y nosotros, a través de una vacunación, producimos anticuerpos, ¿no? Esto sí demora días y hay una recuperación de la inmunidad. ¿Tiene especificidad? Sí, porque las vacunas son específicas para una cosa. ¿Y tiene memoria? Sí, también tiene memoria. Entonces, su característica es que puede proporcionar al sujeto una protección renovable y prolongada contra el organismo infeccioso específicos. Esta proviene de células de memoria que se proporcionan protección durante años, incluso décadas, después de una exposición inicial. ¿Y qué es la inmunidad pasiva? Es la que se transfiere, ¿no? No se forman anticuerpos para usarlo de un individuo a otro. Por ejemplo, tenemos un suero, ¿no es cierto?, con anticuerpos,
se administra el suero al sujeto, por ejemplo, lo mordió una serpiente y tenemos el antídoto. ¿Y qué le damos? Un suero, pues, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que desactiva? Este suero es el que va y destruye o bloquea al veneno, ¿no? O a la infección, dependiendo. Porque también pueden actuar, puede haber una inmunidad pasiva para matar algunas infecciones. ¿Cuándo? Básicamente, cuando nosotros recién nacemos, nuestro cuerpo cuando recién nació, en los primeros días, no se ha expuesto a nada. Estamos 0 kilómetros. Entonces, ¿qué hace? La madre, a través de la leche materna, le pasa sus inmunoglobulinas para que no estemos indefensos y ante cualquier infección va a haber una respuesta que es mediada por estas inmunoglobulinas. Por eso es muy importante la lactancia materna en los primeros meses, porque le brinda no solo alimentación, sino protección inmunológica. ¿Correcto? ¿Es específica? Sí. ¿Produce memoria? No, porque es externa, viene de afuera, ¿no? Entonces, es rápida, es breve y es limitada, ¿no? Acá abajo justamente dice de los venenos y cómo los anticuerpos pasan de la madre al niño, al recién nacido, ¿no? Algunos conceptos importantes que ustedes ya los conocen, como el antígeno, que es cualquier sustancia ajena al organismo, que puede estimular anticuerpo, moléculas que reconocen a los antígenos microbianos, neutralizan su infección, su patogenicidad y los marcan para su eliminación. Inmunógeno, sustancia capaz de inducir una respuesta inmunitaria específica y de reaccionar con las moléculas generadas. Oxonización, que lo habíamos adelantado, es el proceso por el que los microbios son recubiertos de oxinas, moléculas o fragmentos de moléculas de diversas procedencias, para su mejor y fácil reconocimiento y posterior digestión de los fagocitos. Aquí le ponen como ejemplo, no es lo mismo un pan con jodó que un pan con jodó con su ensaladita, con sus papitas, con sus cremitas, ¿no? Lo hacen más digerible, más apetecible para los fagocitos. Sensibilización. Situación en la que el reiterado aporte de un determinado antígeno induce la creación de cuerpos específicos a una respuesta inmune celular, capaces de producir manifestaciones clínicas ante una nueva exposición del antígeno. ¿Qué cosa quiere decir esto? Traducción. Cuando ustedes, por ejemplo, toman una sustancia, puede ser un medicamento, pueden ser picados, por eso ponen la abeja, por primera vez, pongamos una abeja como el ejemplo, su cuerpo no produce ninguna reacción adversa. Sin embargo, ha quedado sensibilizado y se va a activar su memoria inmunológica. Cuando viene una segunda picadura de esta abeja, ahí es donde se produce la reacción anafiláctica. ¿Por qué? Porque ya hay células de respuestas. Y esta respuesta es tan potente que nos puede llegar hasta un shock anafiláctico. Después nos habla de determinantes o epítopos. Son relieves de superficies tridimensionales de una molécula antigénica que encajan con precisión y así se unen a los anticuerpos. La parte de un anticuerpo que reconoce el epítopo se llama parótopo. Ahí tenemos en la imagen el parótono y el antígeno. Expansión clonal es el aumento de la cantidad de células que expresan receptores idénticos frente al mismo antígeno y por lo tanto pertenecen a un clon. Lo que quiere decir es que de una sola bacteria que ha sido reconocida como extraña y genera un anticuerpo, este anticuerpo se va a reproducir exponencialmente en millones para poder tener una respuesta adecuada, ¿no? Finalmente, tolerancia, que es la incapacidad de producir una respuesta específica frente a un antígeno. Los antígenos que inducen este estado se denominan tolerógenos.
Acá tenemos un resumen de lo que es la respuesta inmunitaria, ¿cierto? Acá tenemos un resumen de lo que es toda la respuesta inmunitaria, tanto la respuesta innata como la respuesta adaptativa, ¿no? La innata, que viene del agente patógeno, a cualquiera de nuestros virus, se activan las barreras físicas químicas, inflamación, células del complemento, y activan un proceso de reclutamiento de leucocitos y proteínas plasmáticas de esta sangre. Esta respuesta innata es rápida, lo hemos dicho, en horas. Sin embargo, la respuesta adaptativa demora un poco más, sobre todo cuando es la primera infección. En la segunda infección ya no, ya se activa rápidamente. Entonces, siempre vamos a tener tres fases en una respuesta inmune, que es el reconocimiento, la eliminación y la memoria inmunológica. ¿Correcto? Con respecto a las proteínas de complemento, es un componente soluble de la respuesta inmune. Está formado por más de 25 proteínas séricas que actúan de forma secuencial mediante la reacción de cascada, y su función es ayudar y complementar la acción del sistema adaptativo en la destrucción de las bacterias. La activación del complemento provoca, entre otras acciones, el reclutamiento de fagocitos en los puntos de infección, la auxiliación de los patógenos para inducir sus fagocitos, la eliminación del complemento de antígeno-anticuerpo y la lisis de las células de las células recubiertas de anticuerpos. Acá tenemos, para que recuerden, lo que es reconocimiento, eliminación y memoria. Y esta lámina, que es muy importante porque es la integración del sistema inmunológico, ¿no? Básicamente, la inmunidad innata constituye nuestra primera barrera de defensa, lo hemos dicho, frente a la infección por agentes patógenos, principalmente bacterias, porque los virus suelen pasar rápidamente esta inmunidad. Su especificidad es una ventaja, por cuanto su acción y eficacia abarca por igual a un gran número de agentes patógenos. Cuando ésta no es capaz de detener este proceso, se produce una enfermedad. El paciente está enfermo. Y entonces se tiene que activar un segundo mecanismo de defensa. ¿Correcto? Que el sistema es activar el sistema inmunitario adaptativo, que sí tiene memoria inmunológica y que va a producir una respuesta mucho más potente para poder recuperar al paciente. Este es un poco, les he dejado al final al propósito porque yo quiero hacerles una pregunta al final. Habíamos dicho que Edward Jenner fue el primero que comenzó a ver, a hablar, es el considerado el padre de la inmunología, ¿no es cierto? Y su obra máxima fue, pues, la vacuna contra la viruela. Miren, la vacuna de la viruela se comienza a comercializar en el año 1965 y en solo 10 años, en una vacunación que se hizo a nivel mundial, se pudo llegar en el año 1900 a su erradicación. ¿Correcto? Entonces, eso demuestra que las vacunas pueden ser eficientes. Lo mismo sucedió con diversos premios Nobel que formularon diversos tipos de vacunas o sueros, como para la difteria, para el tétano, y que nos ha prevenido mucho de esas enfermedades. Vacunas contra el cólera. El cólera en los 1800 venía por temporadas pasadas con poblaciones enteras, igual a tifoidea. Las vacunas contra la poliomielitis, ¿no? Vacunas contra la poliomielitis oral, que es más fácil su administración. Y esta lámina es muy importante, ¿no? Porque en 1977 se observó el último caso conocido de viruela adquirida de modo natural en Somalia. Miren esos niños cómo era la viruela.
comparados con el niño que está al centro, que sí fue vacunado y que tuvo una infección